Se encuentran con nosotros en estudio los senadores José Obdulio Gaviria del Centro Democrático y el senador Guillermo García Realpe del Partido Liberal. A los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias, Marcela. Empiezo precisamente con usted, senador García Realpe, con una pregunta que va encaminada a los ciudadanos. Y es que cuando el gobierno nacional le pide al Congreso de la República modificar la Ley de Orden Público, ¿qué está pidiendo exactamente? La Ley de Orden Público y Convivencia Ciudadana es una ley que se creó desde el año 94, con la ley 104, fue modificándose la 418 y prorrogándose, es la que facilita facultades al Ejecutivo para promover diálogos, sean masivos o individuales, promover desmovilizaciones, constituir facilitadores en los diálogos o en las desmovilizaciones, digamos que son elementos instrumentales que el Congreso de la República le da al Ejecutivo para promover, digamos, por fuera de diálogos formales incluso. Hoy tenemos un diálogo formal y tenemos la decisión ya de las partes en La Habana de que va a haber zonas de concentración. Entonces, esa ley se modificará, digamos, para crear esos aspectos instrumentales. Digamos que no es un tema ya de fondo, sino instrumental. Tampoco tiene que ver con estas zonas de concentración, lo que pasó en el Caguán, es algo absolutamente diferente. Esas facultades, precisamente, doctor José Obdulio, que entrega, entre otras facultades, al presidente para suspender órdenes de captura a miembros de las FARC. Ya el gobierno autorizó, lo vimos esta semana, la salida a Cuba de 4 de los guerrilleros indultados. ¿Qué percepción tiene usted de eso? Pues yo le quiero ser sincero, yo no sé para qué nos van a citar. La concentración del paramilitarismo, por ejemplo, se hizo dentro del marco de la Ley 418. E incluso la frustrada de las FARC, después del 94, toda concentración que se haya hecho está dentro del marco de la 418. Vamos a ver qué quiere el gobierno, pero en principio, para mí es una norma que ya rige. Es decir, las concentraciones para desmovilización y reinserción están autorizadas por la ley. ¿Usted quiere agregar? Sí. Creo que hay algo nuevo acá, que es el tema de la Comisión Internacional de Verificación. Y yo pienso que el gobierno se está precaviendo de tener un marco legal estricto. La OEA lo hizo, también sí, autorizada por la Ley 418. El gobierno nacional ha creado toda una arquitectura legal y constitucional para abarcar todos los hechos, las acciones, los compromisos del proceso de paz, y yo pienso que es un acto, digamos, de institucionalidad del Estado Social de Derecho. Pues yo se lo definiría más bien como una inguandia y una gana de protagonismo del gobierno, crear como un ambiente para su proceso. De hecho, lo importante es la desmovilización, eso es lo importante, entonces la concentración es un paso que avanza en ese camino. Lo que queda por discutir, y es grave, es si hay impunidad o no. Los acuerdos sí son de impunidad. Y elegibilidad. El acuerdo es tan de elegibilidad que la propia FARC está diciendo ya que se prepara para ser gobierno próximamente. Senador José Obdulio, en muchas de las preguntas que nos llegan a nuestras redes sociales, a la redacción del noticiero, hay una preocupación reiterada y es que los guerrilleros podrían estar armados en esa zona de concentración y si así fuera, ¿quién garantiza que no utilicen las armas para delinquir? No, siempre en las concentraciones están armados, porque es que no se han desarmado precisamente, se concentran para desarmarse, eso está bien. Y que haya observación internacional, está muy bien. El problema es hacia dónde van, si hacia la impunidad o hacia la cárcel. Estamos hablando de los que han cometido graves crímenes, no estamos hablando de la base de la guerrilla. Y entonces ese es el gran debate que vamos a dar, que se puede dar en una constituyente, se podría dar mediante referendo o se podría dar en el Congreso, pero ese es el gran debate. Le había manifestado, Marcela, que el gobierno se había precavido y ha creado, con el Congreso de la República, por supuesto, un gran esfuerzo, una gran arquitectura legal y constitucional, y también se aprobó el marco jurídico para la paz para contemplar todas estas circunstancias que tiene. Eso está muy bien traído. El doctor el marco jurídico no admite la impunidad. El debate internacional igualmente.
pero el acuerdo final, último de diciembre con las FARC es un acuerdo de impunidad, concretamente los artículos 34 y 40. Bueno, No va a haber impunidad, por supuesto, va a haber sanciones penales y de otro tipo. Se va a ir en contra para del gobierno del doctor Guillermo, pero está muy bien, yo lo apoyo. Para quienes pues se alzaron armas y hubo delitos. bueno, la idea es que vamos a tenerlos durante varias emisiones a ustedes y a otros senadores porque el tema todavía va a dar mucho de qué hablar y la idea es esta, preguntarle a los televidentes, a los colombianos y por eso quiero cerrar con ustedes con esta pregunta. Después de todos estos anuncios, después de este proceso que llevamos y del anuncio antier, ¿habrá paz el 23 de marzo, sí o no? Ya para terminar. ¿Quiere que yo conteste primero? Cualquiera de los dos puede Como contestar. el gobierno y las FARC acordaron impunidad, van a firmar. Yo creo que el Congreso o el pueblo colombiano van a impedir que se consume ese hecho. ¿Habrá paz, senador? Con el pronunciamiento de anteayer, con la constitución de una comisión de observación de la ONU, con una comisión de la misma, del Consejo Mundial de Seguridad de la ONU, yo creo que la fecha del 23 no es una fecha prácticamente difícil de que sea la definitiva, porque lo que va a hacer la Comisión de Observación es observar la dejación de armas, el desarme y por supuesto el cese bilateral y definitivo, que ya son los últimos elementos del proceso de paz. Las FARC yo creo que le están que le arrebatan el lapicero al gobierno para firmar lo que acordaron en diciembre, que es nefasto, nefando, terrible. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en la noche de hoy.